Amigos, bienvenidos a Carnage Motorsport, un lugar donde convierten los Jeep y 4x4 a bestias. En este video, William, su dueño, nos mostrará cómo y por qué modifican cada vehículo, y no solamente eso, al final del video los pondremos a prueba al límite. ¿Estás listo? Vamos al video. Bueno, señores, estamos aquí en Carnage Motorsport, estamos en Miami, Florida. William, dímelo, William. Buenas, ¿cómo estás, Estoy papá? aquí con William. William es el dueño de Carnage Motorsport. Bueno, William, bienvenido a la comunidad de One Life. Muchas gracias. Yo sé que mucha gente conoce en lo que es esto el ámbito del 4x4 extremo, señores. Así que lo que me verán hoy, William nos va a comentar un poco sobre lo que ellos hacen, pero también vamos a mostrar unos proyectos que sé que están en la cocina, ¿verdad? Sí, así mismo es. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación a tu canal. Estamos aquí, este es el shop de nosotros, wow. Carnage Motorsport. Bueno, primeramente quería preguntarte una cosa rapidito aquí. Ok. Carnage. Ok. ¿De cuándo están ustedes en el mercado? Pues yo creo que también mucha gente me pregunta en mis redes sociales sobre talleres, Gerson. Quiero que visiten los talleres para que la gente conozca de cuándo ustedes están digamos, en este mercado. Bueno, nosotros, me atrevo a decir, mi hermano y yo empezamos esto desde que estábamos en high school, trabajando los carros en el garaje de mi papá. Y le arreglamos los carros a nuestros amigos. Éramos los únicos del grupito que teníamos un garaje para trabajar los carros. Al punto que mi papá un día dijo, brother, necesito que agarren todos esos carros y se los lleven para un warehouse, porque en el Doral, donde vivimos, o vivíamos, el HOA nos empezó a mandar cartas, brother, tienes un carro desarmado, tienes un carro sin motor, esto no es un taller. Y bueno, eventualmente rentamos un warehouse y así poco a poco fue naciendo, creando una clientela. Y oficialmente en el 2011 fue cuando empezamos con Carnage Motorsports oficialmente. Oh, wow. Si me has estado aquí en Miami, vamos un poco más adelante sobre eso. Yo te he visto a ti también en unas competencias, ¿no? También estuviste hace años manejando. Bueno, nosotros, yo en este caso, a mí siempre me han gustado los carros desde niño. Mi padre tenía un dealer de carros en Colombia, soy de origen colombiano, vivimos en Venezuela un tiempo, pero tengo aquí 25 años, entonces tengo un mix ahí, un remix entre colombiano, venezolano y Estados Unidos. Como siempre me han gustado los carros, me ha gustado la velocidad, me ha gustado lo que es la adrenalina. Por un tiempo hice drifting, que fue algo totalmente diferente a los Jeeps. Y en la parte de off-road, hemos trabajado con la gente de Flex Rocks and Rollovers. Sí, es un canal de... Saludos a Marvin. Saludos a Marvin. Sigan su canal. Y bueno, él ha creado una competencia, por así llamarlo, que se llama el 24 Hell and Back. Y ahorita estamos empezando una serie nueva que se llama Hell and Back Adventures. Y bueno, Marvin prácticamente hemos sido amigos por como 14 años y él me invitó a su canal a ser parte de los canales. Entonces ahora prácticamente, desde el año pasado hasta ahorita, todos los videos prácticamente estoy yo con él en los videos. Tú te enfocas específicamente más en Jeep. Nuestra especialidad es Jeeps, entonces de ahí pasamos a la parte especialidad off-road y nos pasamos a lo que es lo que más me gusta a mí personalmente, que es suspensión, drivetrain, que son diferenciales, motor. Esa es la parte que más nos gusta. Hemos logrado crear el shop donde ofrecemos servicios desde un cambio de aceite, rotación de cauchos, servicios muy comunes, servicios que puedes agarrar en un dealer, pero con gente profesional. Yo sé que ustedes también se especializan en carros extremos, diferenciales todo, motores de todo tipo. Correcto. Pero hemos también, de unos años para acá, hemos creado la parte, ya lo que yo llamo Carnage Express, donde nos especializamos también en cambios de aceite, cambio de rotación de cauchos, frenos, prácticamente todo lo que es mantenimiento del vehículo, y lo cual le da confianza al cliente. Mira, me pueden armar el carro a un extremo. Por ejemplo, este es un buen ejemplo de un Jeep que hemos armado. Este Jeep es un 2020 Jeep GL, tiene un motor 426 que prácticamente es un 392 struck out. Pero ¿este lo hicieron ustedes aquí con ese motor? Este Jeep lo hicimos completo. El cliente me trajo un Jeep original y a este Jeep le pusimos un motor, como te digo, 7.0, 426, transmisión 8 velocidades de Mopar, todo fue crate. Y le pusimos diferenciales a 60. A la hora de poner un motor que tiene tanta fuerza, tienes que hacer upgrade de los frenos para que el carro pueda parar y necesitas un diferencial que aguante la potencia a la hora de tú meterle un prenso en el carro. Súper importante. Estamos hablando de los tics. La gente que está viendo este video, ¿verdad? Que también son, digamos, porque mucha gente a veces se compra un Jeep y no sabe qué hacer. Correcto. Tú también, si ellos vienen para acá, tú los puedes asesorar, ¿cierto? Correcto. Nosotros ofrecemos
sin ningún tipo de compromiso de que te vuelvas nuestro cliente, te ofrecemos asesoría de tu vehículo. Incluso este año empezamos con vamos a llamarlo The School of Wheeling, prácticamente. Nice. Y estamos ofreciendo mensualmente una clase de diferentes cosas. Por lo menos el mes pasado hicimos la clase de winching. Incluso volteé mi Jeep. Y volteé mi Jeep aquí afuera y le mostré a la gente, le expliqué los básicos de lo que es winching. Trabajamos muy cerca con la gente de Warrant, incluso tengo una sponsorship con Warrant. Nice. Y mostramos eso. Hoy incluso tenemos una clase que se llama Know Your Jeep 101. Nice. Y vamos a explicar lo básico del Jeep, desde cómo poner un 4x4 hasta cómo quitar los sway bars. Entonces es una clase un poquito más de principiante y vamos a llevarlo hasta una clase extrema. Exacto, importante eso. La gente que está en el sur de la Florida ¿qué frecuencia ustedes hacen esos eventos? Okay, este año vamos a hacerlo una clase al mes y vamos a tener 2 reuniones aquí en el taller donde tenemos un food truck, la gente puede venir. Como lo repito muchas veces para que esté claro, no tienes que ser cliente de nosotros, puedes hacer otro shop. Queremos compartir y crecer la comunidad más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi gente, ya hemos un poco hablado sobre el taller. Yo quiero que William, vamos a hablar nosotros decimos lomito, la pulpita. Yo creo que tú le muestras a la gente que conoce bien de esto. Vamos a hablar sobre cosas más técnicas, así que bueno, si estás en tu casa, estás en tu trabajo, estás en tu carro, cafecito, que lo que viene está muy bueno. Vamos a ver. ¡Wow! Señores, hemos llegado a la parte que mucha gente está esperando y no solamente eso. Yo creo que al final, yo sé que tienes unos proyectos que están echando candela de atrás. Correcto, sí. Estamos cocinando, estamos en la cocina, papá. William, mira, veo este monstruo aquí, un motor Hemi. Correcto. V8. Primeramente, antes te quiero hacer una pregunta más técnica luego, pero quiero que le explique a la gente. Ustedes 100% hicieron la instalación aquí. 100%. Correcto. Hacen motor, todo. Como mencioné, desde un cambio de aceite de tu Jeep original hasta meterle un motor de Hellcat con diferenciales custom, estirar el chasis, modificar el chasis. Todo tipo de modificaciones, no tenemos límite al tipo de modificación que podemos hacer. Wow. Ok, me gustaría mostrarles un poquito este proyecto. Este es un Jeep 2 puertas, este es más como un street Jeep. Es un Jeep que totalmente puede ir a rustiquear, está armado para rustiquear, pero el cliente lo quería más que todo es para uso diario y para poderle pisar, meterle la pata y que responda. Entonces, en este Jeep especialmente nos fuimos con un Hemi, que es uno de los motores 8 cilindros, que es una de las opciones 8 cilindros que se puede poner en los Jeeps. Yo sé que creo que también le explica eso a la gente, porque mucha gente también hoy está, y tengo varios amigos que tienen LS. LS, correcto. Antes de que les mencione los motores, vamos a hablar rapidito de los diferenciales. Tu Jeep original normalmente viene con un Dana 44, si es Rubicon, trasero y delantero, o Dana 30, Dana 35, ya es un poquito más deep en el tema, pero tú siempre puedes hacer upgrades a esos diferenciales, los puedes reforzar, le puedes meter lockers, le puedes meter gears, refuerzos, que es lo que se llama un truss, pero tienes que saber los parámetros hasta cuándo está ese límite de ese diferencial. Una vez que quieres pasar ese límite, es recomendado ir a un diferencial más grande. En este caso, un Dana 60, donde las puntas de eje, los frenos, los knuckles, que es donde va la dirección, son mucho más grandes. Tienes la opción también de Dana 60, Dana 80, 14 tornillos. Todos esos diferenciales tienen una parte, cumple una parte en lo que es el off-road performance y el on-road performance. Ok. Es súper importante esta parte aquí, decirle a la gente que también hay gente que son novatas también en este video. Una cosa lleva a la otra, ¿cierto? Es así. O sea, porque mucha gente se puede asustar que ve este video. Mira, yo no tengo un motor V8, pero una cosa lleva a la otra. Mira, llantas grandes, hacer el truss. Yo siempre recomiendo que y es difícil porque si estás empezando, tú a veces ves estos Jeeps y dices, yo nunca voy a hacer esto a mi carro. Y cuando menos te das cuenta, tienes el carro. Y lo tienes armado y te has gastado miles de dólares. Creo que lo voy a decir sin pelos en la lengua. Esos son carros que pasan los $100,000. Y son carros que si los fueras a armar de un solo golpe, pasa los 100,000. Si lo armas de la manera que mucha gente los arma, porque por la falta de experiencia o por la falta de pronto sentar cabeza y decir, déjame hacer un poquito más de research, gastan más porque voy a empezar con 35 porque en internet vi que eso era lo que recomendaban. Voy a empezar con cauchos, no voy a ir con 40 y con eso. Cuando te das cuenta, tienes que cambiar la suspensión 3-4 veces. Cada vez que haces eso, tienes que pagar partes, tienes que regalar o botar o vender un súper barato esas partes y pagar mano de obra constantemente. Entonces a veces es mejor como que aguantarse y irte por tu sueño de una vez. Exacto. Yo siempre he dicho en mis videos, cuando van a tener un Jeep, piensen qué quieren hacer con su Jeep, ¿verdad? Porque si lo van a empezar a armar para Orland, después tienen que cambiar
rock crawler, digamos, algo más extremo, William está aquí a la orden, ¿verdad? Aquí en Miami, pero si ustedes quieren venir a una asesoría sin compromiso, lo dijo William, Por ¿verdad? supuesto. Y aquí están las cámaras sin compromiso. La Sin gente compromiso, viene, me puedes mandar un email, me puedes mandar un mensaje por Instagram, puedes hacer una cita en el taller, te podemos atender y prácticamente llenarte la cabeza de información para que tú puedas después tomar esa decisión. Eso, y una vez más, sin compromiso. Mucha gente lo va a decir, William, a decir la parte también de cliente, a veces la gente le da miedo de los talleres, porque cree, mira, ven estas máquinas y dicen, no, ¿cómo yo voy a hacer taller con esta máquina? William lo puede asesorar de todo, ¿ok? Y recuerden, como siempre lo digo, para las esposas, las novias, no es gasto, es inversión. Es inversión. Mira, yo digo que Jeep es un lifestyle y eso es algo que a veces la gente no logra entender. Sí, es una inversión, es un gasto, es un hobby, pero es un hobby healthy, es un hobby donde conoces mucha gente, mucha gente super nice. Y no tienes que irte al extremo. Hay reuniones de Jeep donde vas a un parking lot y vas a hablar con tus panas, hablar de los Jeep, hablar de otras cosas totalmente indiferentes a los Jeep, pero esa comunidad te une a conocer gente nueva y son planes muy familiares. Exacto. Yo tengo muchos clientes que van a nuestros paseos y traen su esposa, traen sus hijos y hacemos el ambiente lo más familiar posible para que sea disfrutable, es una palabra. Sí. Okay, bueno, William, como ya lo dijo, William básicamente creció en Estados Unidos, él habla más inglés que español. Así lo estamos aquí con el challenge, pero bueno. Tengo un Spanglish venezolano ahí. Mira, William, Claro, vamos a la siguiente parte. Yo creo que ustedes vean esto. Vamos a hablar un poco sobre la suspensión de este carro, ¿sí? Y por qué lo hicieron así. Y luego yo quiero que comparemos este motor con aquel motor. Miren esa bestia, porque aquella también está hecha para todo lo que cualquier cosa que se le presente. Culminar con este Jeep. Si te das cuenta, este Jeep tiene motor, tiene diferenciales. Si te baja la suspensión, tiene brazos ajustables. No le pusimos un long arm. La razón por la que no le pusimos un long arm es para que entiendas esa parte. Nosotros no queremos solamente venderte por venderte. Este cliente dijo, yo no voy a hacer off-road extremo y quiero mantener el carro bajito. Al tú mantener tener ese concepto, no necesitas poner el long arm al vehículo, lo cual te ahorra dinero. Entonces, quiero que seas consciente que aquí te asesoramos, pero también nos aseguramos de que no botes el dinero y no te queremos vender por vender. Entonces, eso es un punto clave. Tengo una pregunta aquí que sé que lo vamos a hablar más tarde. Veo aquí RIM, creo que este es 20. RIM 20, sí. 20. Y 17, yo soy más fan de 17. Igualmente. Vamos a rapidito que le explique a la gente. Nos fuimos por 20 aquí porque el cliente quería ese look, ese off-road / street look. Y el RIM 20 aparte, al tú poner un RIM 20 con un caucho más alto, esta parte que se llama el sago es más dura. Lo cual, este carro, el cliente está medio loco, lo ha llevado más de 100 millas por hora en la autopista, en un racetrack. Ha llegado hasta 130 millas. Si tienes un caucho o RIM 17, tienes más sidewall, lo cual a altas velocidades el Jeep se siente un poquito más inestable. Pero son cosas que tienes que tener consciente también. Pero eso viene con una decaída. Un RIM 20 pesa más, lo cual también te roba horsepower, te roba miles por gallon. O sea, el consumo de gasolina va a ser mayor porque tienes más peso, ¿ok? Este también le pusieron musiquita. Este es más que todo así como tú dices. Nosotros no nos especializamos en música. Nosotros siempre recomendamos a la gente de Veloz Audio y normalmente le pasamos a ellos el cliente. Ellos tienen que tener la parte de sonido. Yo de sonido lo que sé es ponerle play a Bad Bunny y dale, más nada. Wow. Bueno, pero también ponen pantalla todo eso. La parte interior, lo que viene siendo audio, yo personalmente no toco. Yo tengo un lema en mi taller: yo no hago nada en mi shop o no hago que mis muchachos hagan nada en el shop que yo no sé hacer, porque yo quiero ofrecer ese servicio también, donde si tú vienes y te instalamos un radio, lo instaló un instalador de nosotros, pues yo te diga, mira, yo no sé hacer nada con el radio, y tú digas como, bueno, pero yo vine para acá, ¿qué pasó? La parte de motores, diferenciales, suspensión, es algo que yo sé hacer y se lo entrenamos a nuestros muchachos para que lo hagan aquí en el taller. William, motor, tenemos un Hemi aquí de American Most Wanted, lo vi. Correcto. American Most Wanted es una compañía que hace los kits de adaptación de Hemi. Hay otras marcas también. Y este Jeep que tenemos detrás, que llevamos a irnos para allá, tiene un motor LS, tiene una conversión de Bruiser, lo cual también hay otras marcas de compañías que hacen la conversión. Entonces, antes que nos vayamos a por qué un Hemi, por qué un LS, les voy a explicar algo bien sencillo. Hay dos tipos de swap. Uno se llama un Integration Kit, lo cual mantiene toda la originalidad de tu vehículo con el motor nuevo que le pongas. Entonces, estos dos Jeep tienen un Integration Program. Tu cruise control, todas las partes originales del carro, el aire acondicionado, el radio, es original. O sea, como si lo hubieses comprado del dealer. La computadora, todo está integrado donde el carro piensa que vino con ese motor. Es el más rápido. No es más fácil, más rápido. Es como que el que a la gente le gusta más a pesar de que tiene más costo. Porque si tienes un Jeep 2020, un Jeep 2024, tú quieres que tenga que todo funcione. Ahora, el otro sistema es lo que se llama un standalone, que es lo que yo le voy a hacer a mi Jeep. Prácticamente lo vuelves un buggy. Le arrancas toda la caloría original y todo está en un switch.
switch. Prender el carro está en un switch, el ventilador está en un switch. Tú ya es más como un buggy con el cuerpo de un Jeep. No es muy común para la gente que usa su carro de diario, ya es algo para un uso mucho más extremo. Ok, y es mucho más simple, por así decirlo. Bueno, aquí estoy colocando unas imágenes también del canal de Flexo Rocks and Rollover de Marvin. Saludos, que te volteaste en tu Jeep. Cada vez que es algo, a William le gusta el bueno, imagínate, estamos en Miami, no hay off-road, pero a mí me gusta subir y eso es otra de las cosas que ofrecemos a nuestros clientes. Nosotros organizamos paseos donde llevamos a la gente a rustiquear para que ellos aprendan a utilizar su Jeep. Porque bueno, si estás invirtiendo en esta clase de dinero, quieres utilizar tu vehículo. Entonces, por lo menos aquí ves un Jeep terminado, aquí tienes un Jeep en proceso. Este Jeep vino de Texas. El cliente le armamos este Jeep hace muchos años, él vive en Orlando, se mudó a Texas, ahora nos trajo el Jeep para hacer el 2.0, que va a ser roll cage, diferenciales de 1 tonelada. Estamos todavía discutiendo si vamos a hacer el V8 o no, pero esto va a ser un cambio totalmente de como lo estás viendo ahorita todo picado. En un par de semanas va a estar ya con sus rines nuevos, su cage todo pintado y va a quedar excelente. Mira, creo que mostremos esta belleza aquí. Este es un JK, ¿no? JK, este es un JK. El cliente le hizo el grill, que es marca Rock Monster, que lo hace ver como un 2024 JL, pero sigue siendo un JK. Aquí, ahora puedes ver que en este Jeep no tenemos un Hemi, tenemos un LS. Un LS, para la gente que no sabe, es plataforma General Motors, o sea, Chevrolet. Nice. Y lo que es Hemi es Mopar, que es lo que viene en un Dodge Charger, Ram, Grand Cherokee. Ahora, ¿por qué la preferencia entre LS y Hemi? Hemi o Mopar es parte de Jeep. A la gente a veces le gusta, mira, yo quiero que mi Jeep se mantenga Mopar. Le ponen Hemi. En mi opinión, el Mopar o el Hemi tiene un sonido mejor a la hora de escuchar la diferencia entre los V8, pero a la hora de performance, a la hora de costo, el LS es una plataforma mejor, es más fácil. Aparte, sé que no, es difícil apreciarlo dentro del vehículo, pero un LS es literalmente de este tamaño cuando está afuera comparado a un Hemi, lo cual es más liviano y se mantiene más frío a la hora de darle pela, como dicen, tú sabes. Hablando de los motores V8, rapidito, recomendación aquí de William, que es el experto en esto. ¿Recomienda a la gente comprarse el 392 o mejor montarle un V8? Si lo vas a comprar nuevo, es una pregunta, es el loaded question, ¿ok? Porque si tú tienes un Jeep original o con pocos mods, de pronto, y quieres un V8, de pronto sí te es más conveniente en una parte financiera de ir a llevar tu Jeep medio original al dealer, agarras un 392, es un vehículo que pasa los $100,000 nuevo. Ten en cuenta que una vez que lo compres le vas a querer gastar igual suspensión, rines, caucho y le vas a meter un montón de dinero. Ahora, si tienes un Jeep ya armado, que es el caso de estos dos, especialmente de este cliente, ya tenía su suspensión, tenía su cage, digo, quiero el V8. Si yo se compró un 392, perdía todo lo que ya le había hecho a este carro y tenía que hacerlo al nuevo. Entonces, pero este swap pueden llegar a costar hasta $80,000 si haces un Hellcat o haces un LSA, que es un LS supercargado. Entonces, prácticamente entras en el mismo gremio. O sea, vas a gastar lo mismo al final o hasta más. Pero es cuestión de preferencia. Si consigues un 392 usado por buen precio, vale la pena. Estamos aquí hablando, yo digo, este es el taller de los Jeep más extremos, de verdad que sí, de Miami. Y si alguien que lo quiera, digamos, decir que no es, bueno, vamos a hacer próximamente un video allá. Pero mira, quiero decir algo aquí. William, en la cara de William, veo muchos Jeep, pero también veo afuera un 6 letras, que no lo puedo decir por... No todavía. Pero bueno, a pesar de que sí nos especializamos en Jeeps, también hacemos otro tipo de carros. No solamente trabajamos Jeep, a pesar de que es nuestra especialidad, pero puedes tener la confianza de que te vamos a tratar tu otro carro de buena manera, así sea un Toyota. Córtalo. Yo creo que nos vamos a esta belleza que está aquí, porque aquí vamos a hablar sobre cosas muy importantes para toda la comunidad, digamos, jeepera de off-road. Suspensión, diferenciales y el roll cage. El roll cage, ok. So, vamos a empezar con los diferenciales. Creo que ya lo mencioné un poquito antes, pero lo vuelvo a repetir. Cuando empiezas a montar motores con más potencia, cauchos más grandes, se recomienda irse a un diferencial más grande. Es lo que se determina como un diferencial de 1 tonelada. Dan 60, dan 80, dan 70, 14 tornillos, etc. Ahí tienes dos opciones. Tienes la opción de lo que se llama un crate, donde tú pides el diferencial a las especificaciones que tú quieres, como crate axle, que es un diferencial de caja. La otra opción es lo que se llama un diferencial, incluso, bueno, aquí tengo algunos en stock en este momento de proyectos que estamos armando, son de este, y vamos a, también está la opción de lo que se llama un diferencial, junkyard swap, que es donde tú compras el diferencial de una Ford 250 o de Chevrolet, hay muchas opciones, y lo cortas, lo modificas, le sueltas los refuerzos. Muchas compañías te venden el kit para tú adaptar ese diferencial a tu Jeep. La realidad es que esa opción solamente tiene sentido si tú mismo vas a cortar el diferencial, lo vas a soldar y le vas a hacer los gears. Si tú tienes que pagarle un taller, sea otro shop, sea el Carnage, el costo no
no es justificable. Vale la Porque, pena. correcto, porque en solamente partes, porque tienes que tener en cuenta, estás comprando un diferencial con 200.000 millas, no sabes las millas, tienes que cambiarle los ball joints, los bearings, aparte de las partes aftermarket, sumas todo eso, puedes llegar a los $10.000 entre ambos diferenciales, ok. antes de entrar en mano de obra. En lo que entras en mano de obra, la diferencia de precio no es mucho en comprar un diferencial de 80 nuevo con su garantía que te llega en una cajita. Entonces, eso es algo que la gente no tiene claro. Mucha gente dice, no, pero yo soy el fabricador. Bueno, good for you. Pide tu vaina y ármalo bien. Así es. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, interesante ahí, entre un de junker, ¿no? Junker, sí. Exacto, y un En casco. español creo que la palabra es de rastro. Un Ok, diferencial de eso, rastro. Exacto. Como que usado adaptado de un Ford 250 a uno que viene en cajita. ¿Tú recomiendas más el que viene en cajita? Si no vas a hacer el trabajo tú mismo. Ok, ¿Ok? perfecto. Tenemos aquí, este G tiene como 4.5 más o Este menos. tiene una suspensión de 5 pulgadas y 5 medio, pulgadas, ok. cauchos 40, amortiguadores Falcon, aspirales Rock Crawler, long arm de Teraflex. Este Jeep tiene long arm porque el cliente lo quiere utilizar para off-road. Él hasta ahorita no lo ha rustiqueado, ha sido puro mall crawler, pero es porque esto fue el último upgrade que se le hizo, que fue la jaula. El cliente estaba bien consciente que tener una máquina de este calibre, que es lo que la gente a veces se le olvida, que solamente piensa en diferenciales y caucho. A veces es mejor tener un Jeep más original con una cage que un Jeep bien armado sin cage. El cage, Ok. esto es lo que te protege a ti y a tu familia a la hora de rustiquear. Ok. Entonces no te sirve nada tener 40, caucho 42 y no tener algo para proteger a tu familia, pues. Mira, aquí veo el roll cage completo. Hay uno que venden también que veo que es corto, que es armable con tornillos. ¿No Sí. recomiendas? No, sí, ok. No quiero decir que no lo recomiendo. Ok. Es mejor al no tenerlo, ¿ok? Ok. El cage original es suficientemente fuerte para un light rollover, no para algo extremo. Lo puedes reforzar. Muchas compañías venden el kit donde, como tú dices, se atornilla la parte original, le refuerza la parte delantera, tiene algunas barras de soporte. Es una opción, ¿ok? Es mejor que nada. Esa es la forma de explicarlo. Ok. Pero siempre irte por un cage que sea completo es lo mejor. Ahora, un punto muy importante. No es solamente tirar el cage. Hay varios puntos importantes. Uno, tú puedes montar este cage, pero a la hora de un rollover, si el Jeep no está adaptado para aguantar el rollover, la jaula te va a proteger, pero puede espichar la carrocería porque estás dependiendo de las bases originales. Entonces, lo que nosotros a veces ofrecemos o recomendamos es que dentro del chasis a la jaula se haga un refuerzo para que la jaula quede adaptada al chasis, lo cual ahora un rollover la jaula no se puede comprimir en la carrocería. Pero eso viene con pros and cons. Uno de los cons es que el carro empieza a hacer ruido, le empieza a sonar todo porque la jaula está agarrada al chasis, prácticamente lo volviste sólido con un bushing bastante fuerte. Entonces tiene sus desventajas, pero es más seguro. Otra cosa importante que la gente a veces hasta se ríe cuando lo ven a uno con el casco, si tienes un cage y te volteas y te das un buen golpe en la cabeza, Bien interesante. el Jeep no se espichó, pero te da un concussion, bro, y se te olvida quién es tu esposa y a buscar novia. Digo yo, porque... Se te borra. se te borra el cassette, papá. Entonces, es importante que uses tu casco. No tienes que usarlo todo el tiempo, pero incluso si tú estás manejando en la calle y Dios no lo quiera, te da un golpe de lado y te das un golpe con la jaula, puedes perder conocimiento, te puedes lastimar. Eso es importante que tengas consciente que el cage no es solamente el único refuerzo. Hay otras cosas entre esas. Este carro no lo tiene, pero recomendado sillas o butacas que tengan para ponerte un harness, donde a la hora de rustiquear y tengas el harness puesto, quedas prácticamente trancado en la silla y no te puedes ir de lado a lado ni nada. Wow, de verdad que eso es un tema muy amplio. También viste que aquí también lo cortan, ¿no? Ustedes hacen todo esto. Todo esto lo hacemos, lo único que no ofrecemos en house es la pintura, pero hacemos toda la latonería. Una vez terminado, lo enviamos a un body shop de confianza que nosotros usamos. Con mucho gusto les puedo dar la información y ahí ellos le hacen la terminación, la pintura, el color match. Este Jeep, por lo menos, todas las puertas y todo venían de otros color y todo se mandó a pintar de una. Esto igual no lo hacemos in house, recomendamos a Miami Powder y él nos hace todo el powder coating de los rines, la jaula o cualquier parte de metal. Oh, nice. Bueno, ven acá, yo creo que, bueno, ya mostramos un poco aquí. Mucha gente no aplica esto, incluyendo a mí, tengo que hacerlo muy pronto. Cuando subes llanta, tú tienes como alguna receta, ¿no? Más o menos. Tú debes tener como una receta de alguien que quiere medio comenzar, alguien que quiere super pro. Ok, Sí, porque, en el sentido de lo que es levantar el Jeep. Exacto, modificarlo, porque por lo menos yo no tengo PSC. Y yo sé que cuando yo voy a hacer off-road, digamos, voy a Tennessee, me cuesta porque no tengo el PSC. Correcto. Bueno, cuando nosotros te damos asesoramiento aquí, siempre lo primero que pregunto es, primero, ¿cuál es tu budget? No me importa si eres millonario o no lo eres. Es realmente cuánto quieres tú invertir en tu vehículo. Eso es lo primero. Lo segundo es el uso del vehículo. Ok. Va a ser para overlanding, va a ser para off-road, va a ser para look, para piedras, para barro. Y lo tercero es el tamaño del caucho. Ahora, estas tres cosas son importantes para esa receta, como decimos, porque si tú quieres un caucho 40, hay ciertos upgrades que son importantes y son necesarios. Ok. Los puedes hacer en stage, no tienes que agarrar y darle un solo golpe la Exactamente. inversión, pero en tu caso, tienes caucho 40, si no tienes lo que se llama un
hydraulic assist, que prácticamente de la caja de dirección salen unas mangueras, es un kit o se puede hacer in-house. En YouTube consigues cómo hacerlo, pero toca destromar la caja, es un trabajito. A la hora de tú montar eso, le pones un gato hidráulico, y lo cual a la hora de girar, el carro gira como si no tuviera los cauchos 40. Exacto. Cuando tienes los cauchos 40 sin ese sistema y estás con los lockers prendidos o estás con los cauchos en 10 libras, 5 No, libras, es imposible. girar tu caucho. Entonces, incluso llega el punto donde hasta es peligroso, porque si estás rustiqueando y haces una maniobra rápida para bajar una piedra y el timón no te da, te puedes voltear, puedes golpear algo. Entonces, son upgrades que a veces la gente los piensa, porque es algo como que al fin, la realidad es que todo el mundo cuando empieza a armar su carro quiere que se vea bonito primero. Exacto, Entonces, cuando tú le gastas a algo $2, $3,000, $4,000 en solamente algo que no puedes ver todo el tiempo, como el reservorio, la bomba, eso la gente dice, cónchale, pero esa inversión y no se ve bonito, no lo veo, no resalta, pero es algo importante, es algo de performance. ¿Dónde está la diferencia entre performance y looks? O sea, primero, exacto, mucha gente siempre cuando está nueva en los Jeep está buscando como personalizarlo a su manera sin saber si va a funcionar o no va a funcionar. Exacto, por lo menos yo, y lo digo hasta un poquito en burla, pero normalmente la gente cuando se compra su Jeep, su primer upgrade, no me preguntes por qué, no hay un estudio científico por qué, pero lo primero que la gente le quiere meter es una barra de luz porque se ve bonito, pero la gente no está consciente. Si tú compras esto como tu primer upgrade, sí, se ve bonito, pero no lo puedes usar en la calle porque te ve un policía y te van a poner un ticket. Exacto. Entonces, primer upgrade que yo le haría a un Jeep, unas luces LED. O sea, lo primero es algo que si es tu carro de diario, que el carro te funcione para tu comodidad. Unos steps, por lo menos este carro, déjame ver si están conectadas. No. Ah, sí. Este carro está armado para rustiquear, pero tiene un sistema de rock slider que baja y sube, sube y baja, sube y baja. Entonces, Vale, eso es muy bueno, yo lo tengo, pero mucha gente también a veces se ha quejado sobre el... bro, es como todo, ¿sabes? exactamente. Todos estos productos son productos aftermarket. Al final del día, si un ingeniero de la Jeep viera lo que le hacemos a los Jeep, va a decir que estamos locos porque esto nunca un ingeniero que armó un Jeep para uso normal ve esto y dice como que, guay, no entiendo. Y bueno, a pesar de que este producto a veces tiene a tener ciertos problemas donde son magnes y todo, son partes eléctricas, pero son hechos en Estados Unidos. Nosotros somos muy nos emphasize, como que nos aseguramos de que las partes que tratemos de venderte siempre sean made in USA. Yo sé que mucha gente le da miedo hacer ese corte como ese. Tú tienes como que alguna foto, te pregunto a la gente, ¿cómo va a quedar mi Jeep? Como una imagen de... Sí. Sí, bueno, prácticamente como este Jeep. Ok, perfecto. Prácticamente como ese Jeep. Quédate hasta el final de este video porque lo vamos a poner a prueba. Estamos hablando mucho aquí con William, pero yo creo que en realidad vamos a decirle, vamos uno como quien dice pata y que me muestre en realidad que ese carro es lo que él dice. Vamos a ver si va, si va. Estamos aquí entonces, ¿cuántos lifters tienes tú aquí? Bueno, en el taller tenemos 5 puentes, de los cuales 3 son para la parte express y lo que se llama el 4-post, que es donde hacemos las alineaciones, que es el de donde está el gladiador, este gladiador que está por aquí. Este gladiador vino para cambio de transmisión, tiene más de 100,000 millas y ya la transmisión se tiró 3. Entonces le vamos a hacer el upgrade de transmisión. El cliente está decidiendo si le va a hacer un Hemi o no. Pero aparte de eso, este es un Jeep que vino desde original. Nosotros no empujamos que la gente le ponga motores más grandes a los Jeep, pero tú le das una vuelta a un cliente en este Jeep y quedan locos. Dicen, no, Bueno, necesito esto. Después de este video yo creo que ya me van a ver próximamente compitiendo con los amigos de Flexor ahí arriba. Bueno, incluso si estás familiarizado con el Speedway de Homestead, al final del mes hay un evento de octavo de milla. Queremos llevar estos Jeep a competirlos allá a ver qué es lo que es. Pues vamos a meter el picante entonces ahora, qué es lo que quieres. Vamos a dar el picante. Yo baso el peso de lo que armamos aquí porque nosotros no solamente lo armamos, vuelvo a lo mismo, aquí hay muchos lugares que arman carros que se ven chéveres, pero ¿dónde está la acción, papá? Ustedes me hablan que son los mejores, ¿dónde está el rustiqueo? ¿Cuántas veces he invitado a gente, vamos para Windrock, vamos para esto? Nunca van. Entonces yo quiero ver esos vehículos armados de otros shops que vengan con nosotros a pasear, a pasarla bien, pero pues qué es lo que es, pues. Porque... Mira, y si tú también armas carros que en Estados Unidos hay mucho, más que todo, piedra, pero también funcionan en fango para fango, o sea, la receta sería diferente, pero a la hora de poner un motor, cauchos y armar la suspensión, la geometría cambia un poco, pero lo sabemos hacer. No es algo que me gustan más las piedras porque es más técnico, porque eso de meter segunda y pata lo hace cualquiera, papá. Okay. Pero ir a algo técnico, algo con más, que requiera más que solamente darle pata, no se ve todos los días. Este es un Jeep del 87, o conocido como el Jeep YJ. Lo tenemos guardado porque estamos esperando partes. Este Jeep, si sabes de Jeep, sabes que viene con ballestas, es un Jeep que viene con motor carburado, no muy bueno out of the box, pero le estamos haciendo coilover, brazos, le extendimos el wheelbase, le vamos a hacer el roll cage. Este sí va a ir con un roll cage custom, no con un kit, y le estamos haciendo un motor LS3, que es motor de Corvette, transmisión 6 velocidades de Chevrolet, Atlas, y ya tiene los Dan 60. Entonces va a ser un Jeep...
bastante picante. ¿Cuál es más complicado de, rapidito que la gente ve? Yo sé que entre el TJ y el YJ, ¿cuál es más complicado de modificar hacia extremo? Creo que en esas dos plataformas, bueno, entre todas las plataformas, creo o no, el TJ es, en mi opinión, la que es más Complicado. costosa, no complicada, pero más costosa de armar. Porque tú puedes agarrar un JK, le puedes poner unos 37 Sí. y puedes rusticar mucho más de lo que puedes con un TJ. Un TJ que sería una inversión más grande. A un YJ más todavía porque es una suspensión outdated. Pero si lo vas aquí, si lo vas a lo que yo le digo, en inglés yo le digo keep it simple stupid. Significa, lo mantienes en ballesta, les metes tus diferenciales y es un Jeep que rustiquea bastante bien. Tiene sus limitaciones en lo que es suspension, travel y performance, pero es más económico. Si quieres armar un proyecto económico, un YJ es una buena opción o un JK. Son mis dos plataformas favoritas. XJ, esto mucha gente a veces se burla, la gente con esto, ¿no? Que este es el primer Jeep, porque es más económico. La Cherokee es como, yo le digo, como un love and hate relationship con los Jeep owners. Mucha gente dice que no es un Jeep de verdad, cuidado porque está aguantada. Okay. No está terminada, está levantada porque estábamos pintando. Okay. Pero la XJ es una buena plataforma, tiene un buen wheelbase. El wheelbase es la distancia entre el caucho delantero y el caucho trasero. Y es más económica de modificar que un TJ y que un YJ. Y bueno, tienes la comodidad de las 4 puertas, silla trasera. Sí. Entonces es una buena plataforma para empezar. No tienen chasis, es una de las razones por las que a la gente no les gusta. Pero a pesar de eso, aguantan la Es pela. muy pues. reconocida en lo que es el Y viene con el legendario motor 4.0. Incluso la Jeep Cherokee original viene con mejor transmisión automática que los TJ y que los YJ. mira. Mucha gente no sabe eso. La transmisión de los TJ automática es medio iffy. Y la del YJ ni se diga, eso es una guanábana. Oh, wow. Eh, ¿Qué básicamente le vas a hacer tú aquí rapidito así a este Jeep? Este Jeep le estamos rehaciendo la suspensión, le vamos a hacer un poquito de cambios a la jaula, le vamos a extender el wheelbase, que es prácticamente mover el diferencial delantero un poco más hacia adelante, porque queremos meter unos cauchos más grandes y prácticamente para que tenga un performance mejor lo queremos bajar un poco, está un poquito muy alto. Eso es uno de los puntos que Carlos trajo. A veces la gente piensa que mientras más alto esté el carro, más flex tienes y eso es un misconception, eso es falso. Hemos armado Jeep que tienen 2 pulgadas de suspensión con cauchos 40 y flexionan más que un Jeep con caucho con 8 pulgadas de suspensión. Bueno. Este es uno de los proyectos, como mencionaba, ese Jeep me lo trajeron de Orlando, le hicimos muchas partes de Motorbuild. Disculpen el desorden, esta parte Sí, eso para tenemos partes por todos lados. Este se le está haciendo diferenciales de Junker, ya el cliente los tenía instalados. de JK. Es un JK, le hicimos el back half de Motorbuild, le estamos haciendo el forlink de atrás con los brazos de RPM, le estamos haciendo trailing delantero, diferencial Dan 60, cauchos 43, le vamos a hacer la jaula. Eso puede ser como se vería un diferencial antes de montarse. Miren esto, señores, aquí están como quien dice, tienen los vegetales en la mesa. Imagínate una cocina, aquí tienen la carnita y William poco a poco le echamos su salsita, sus cosas. Este es de Ford, ¿verdad que sí? Esto es un diferencial de una Ford 350 del 2008. Exactamente, de Ford, la van a ajustar en el JK. Wow, aquí hacen de todo y no lo van a cortar, no, este no lo cortan. Este no lo vamos a cortar el chasis delantero, el trasero se hizo el kit de Motorbuild para poder meter los cauchos 43 y toda la suspensión de la mejor manera. De ese lado allá es un lado nuevo donde Brandon, que trabaja en el shop, está montando su parte de fabricación. Tenemos una mesa de plasma ahí, entre otras herramientas para poder... Ok, perfecto. Es algo nuevo entonces aquí en el taller. Pero pertenece a Carnage como tal. Correcto, trabajamos en conjunto. Brandon es parte del equipo de nosotros. Es una parte muy importante del equipo, pero él está emprendiendo en la parte de fabricación con su propia marca, pero también estamos desarrollando la marca de Carnage en la parte de productos. Esta parte me dijiste aquí. Esta es la nueva parte de fabricación. Con Brandon. Les quiero presentar a Brandon. Brandon es el shop manager de Carnage y de la parte del taller. Y como mencionaba, él prácticamente adaptó este lado para empezar su negocio de fabricación que se llama EDG Off-Road. EDG Off-Road. Y bueno, Brandon, aparte de empezando su propio negocio de fabricación, también nos da mucho apoyo en la parte de Carnage a la hora de fabricar. Tenemos esto que fue una inversión que él hizo, lo cual nos facilita mucho. Ya no tenemos que pedir partes, no tenemos que pedir brackets, lo hacemos todo in-house. Vamos a empezar a fabricar ciertas partes de Carnage también, pero estamos trabajando mano a mano con esto. Y bueno, una vez más, aquí tenemos a Brandon. El desastre que tengo montado aquí no. Pero que eso es parte de... hemos estado Mira, si maquinando. usted entra a un taller, el taller está organizadito, limpiecito y no va ningún carro a trabajar. Eso siempre lo dicen. Eso es. Mientras se ven así, se ve que la gente trabaja en realidad. Bueno, Brando, un placer. Señores, bueno, ha llegado la hora que todos estaban esperando, que todos querían. William,
Ya la gente conoció el taller, hemos mostrado las varias, digamos, secciones del taller, donde modifican más extremos, donde son cosas más express, dijiste, ¿verdad? Sí, correcto. Pero, mira, vamos a poner mata para esas bocas. Vamos a dar una vuelta a uno de esos Jeep V8, eso es lo que quiere. Vamos. Vamos, Señores, miren, este es el Jeep de William. Luego lo vamos a ver, que William le va a hacer unas modificaciones. Lo vamos a ver en otro video. Vamos a hacer ya tipo entrevista. ¡Wow! Ah, no, tranquilo. Ah, no, pegó una rueda. Toma. Este es de William y le vamos a preguntar por qué se decidió meter en un Toyota. Si toda su vida ha tenido Jeep, ¿por qué Toyota? Así que bueno, eso lo vamos a hablar más tarde. Wow, miren esta belleza aquí, no sé si pueden escuchar bien. JL 2024, ¿no? 2022. 2022. Señores, tengo el cinturón puesto. Ay, cuidado, ya, que estoy como una tomada. Está loco. No lo hace bien, ya. No me está... Señores, ya va. Aguántalo. Ay, señores, una vieja en moto que dice. Tú estás explicando ahora, una persona que quiera montar V8 no es lo mismo un Sport, no, que Bueno, a la hora de hacer el swap, no tiene diferencia qué motor tengas, pero depende del modelo y depende del swap que quieras hacer. Si quieres un LS o un Hemi, ciertas partes se pueden reusar. A veces con el 6 cilindros puedes meter el estación de policía aquí. ¿a cuánto más o menos millas puede correr este motor? Creo que él lo ha soltado en 120. Este año estuvimos en un punto de crecimiento en el taller. No creo que se dé la oportunidad. Igual lo estoy tratando, pero mi meta es llegar a correr Ultra 4, armar un Jeep para Ultra 4 y correr Ultra 4. King of the Hammers. También, si no sé cómo Qué brutal. Me quito el sombrero, señor, me quito el sombrero aquí con Carnage. llegamos allá a 100 millas. 100 millas. Ahí lo van aquí en esta cámara. Él venía así. Señor, ¿qué me dijo? Mira, papá. Mira, por una pregunta. Señores, si ven una rayita amarilla en el piso, no es mía, es William. La dejé ahí de la torre. Es algo bizarro, contradictorio, que William ahora se ha tomado digamos, un challenge de armar un Toyota, ¿no? Bueno, vamos a decir que es entre un challenge y, como les mencionaba antes, hemos estado haciendo videos con Flex Rocking Rollovers. Estamos empezando una nueva serie que se llama Shedbox Adventure, donde prácticamente compramos unos peroles, el perol, una Forerunner del 86 y la deja hacer contenido con esos vehículos. No los vamos a armar al nivel de los Jeeps, va a ser un poquito más tame, va a estar hasta 835, pero le estamos haciendo modificaciones bizarras, por así decirlo.
Yo tengo esta, me compré esta Toyota 86 4Runner. Ya la volteé porque me puse a inventar mucho. Tengo que arreglar el techo. Pero le vamos a sacar el famoso 22RE, que es el motor, uno de los motores más conocidos de Toyota. Lo vamos a sacar, lo vamos a botar. Le vamos a meter el mejor motor del mundo, un 4.0 con un turbo cargador. ¡Ah! Mira mi Jeep. Mi Jeep, tú lo has tocado también aquí. Yo le he hecho unas cosas a mi Jeep. Ya se le dije a la gente ya anteriormente. ¿Qué haría yo? Porque a mí me gustaría participar y me lo quiero poner un challenge más adelante en 24 Hours. ¿Tú crees que le podría hacer mi carro así? Bueno, para hacer el 24 Hell and Back, que es el evento de 24 horas, lo primero que tienes que tener claro es que, aparte de porque tú le puedes meter todos los hierros que necesites, pero tienes que estar consciente que vas a destruir tu carro. Vas a darle, vas a voltearlo, lo vas a golpear contra una piedra. Allá no hay, agárreme el winche que se va a rayar la puerta. Ya es la puerta contra la piedra y arrastre su jeep, dale para allá, salte para acá. Entonces es una combinación entre la máquina y el conductor y estar consciente de que vas a darle una pela de verdad al carro. No solamente es un rustiqueo extremo, es más allá de ese extremo. Bueno amigos, gracias por ver este video. Recuerden que en este canal tenemos cientos de videos, no solamente entrevistas, no solamente que hacemos visitas a talleres, también tenemos que hacemos, digamos, en detalle a los vehículos. Como ustedes vieron hoy, William aquí sobra material, sobran cosas que William tiene en su cabeza que puede darle al mundo. Ustedes saben que él tiene también tiene las clases que da, ¿verdad? Pero si ustedes vieron un vehículo aquí, que ustedes, por ejemplo, como este, vamos a lo vean próximamente en el canal, dejen su comentario. Y bueno, William, no sé si tiene algo que también que decir a la comunidad de Bueno, muchas gracias por la entrevista, te agradezco tu tiempo, en verdad. Muchas gracias por mostrar lo que hacemos, lo hacemos con pasión, lo que hacemos aquí, lo hacemos en verdad porque tenemos una pasión por el off-road. Me gustaría que siguieras viniendo, que la gente de pronto en los comentarios ponga, quiero más información de este Jeep o del otro, cómo me comunico con William. Síguenos en las redes sociales, Mr. Carnage o Carnage Motorsports o por email. Yo estoy en muchos grupos de WhatsApp, me puedes escribir personalmente. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Trabajan aquí de lunes a viernes aquí. De lunes a viernes, pero en redes sociales 24/7 casi. Pueden preguntar por redes sociales. Por redes sociales me pueden escribir. Respondemos, en la mía personal respondo bastante rápido. Exacto, no les den pena, escriban. Yo sé que cuando estamos comenzando en esto, mucha gente piensa que no, que si voy para allá y veo por lo menos el picante, mi carro no es así. No se intimiden, que aquí lo vamos a ayudar, ok, en cara. Gracias, William. Muchas gracias a ti. Thank you, bro.